Dios te bendiga, gracias por estar acá en sintonía a través de esta transmisión. Les saluda el pastor Juan Carlos Pérez Corrales del Ministerio Apostólico Avance Misionero acá en la ciudad de Alajuela, Costa Rica. En este momento quiero bendecir su vida, quiero hoy edificar su fe para que su fe esté más fuerte en Jesús. Sabemos las circunstancias que están pasando a nivel mundial, pero la palabra de Dios dice que es a través de la fe en Dios que podemos superar las circunstancias. Desde el Antiguo Testamento se escribió diciendo, el justo por la fe vivirá. En el Nuevo Testamento dice que es por fe, y en nuestra actualidad sigue siendo por fe. Entonces, somos afectados por las circunstancias, pero la podemos vencer a través de nuestra fe en Jesús. Así que, como tema en este momento, quiero compartir con ustedes cómo es la fe de Dios. Siempre hemos hablado de la fe, que tenemos que andar por fe, vivir por fe, caminar por fe, pensar en fe, hablar en fe, movernos por fe, que toda nuestra vida sea fe. Pero hoy quiero presentárselo a usted cómo es la fe de Dios, porque también Dios se mueve en fe, ya que la fe que usted tiene y la fe que yo tengo proviene de Dios. Dios depositó la misma fe que estaba en Jesús y está en Jesús y estuvo en los apóstoles y estuvo en la iglesia cuando inició en el libro de los Hechos. Esa misma fe está depositada en su vida y en mi vida. Alguien puede decir, mire, es que yo tengo fe. No, fe viene de Dios. Nosotros no podemos producir fe. La fe es un regalo que Dios nos dio a nosotros y es la misma medida de fe que Jesús tiene, que Dios tiene, que los apóstoles tuvieron, que la iglesia en Hechos tuvo. Es la misma fe que usted tiene y yo tengo, porque proviene de Dios hacia nuestras vidas. Fe es en Dios. Si usted dice que usted tiene fe en otra cosa, entonces eso no es fe, porque fe se centra solamente en Dios y en su palabra. Así que, como tema, ¿cómo es la fe de Dios? Anote, si usted está anotando, vaya a Marcos capítulo 11, verso 22 al verso 23, y anótelo. Dice la escritura, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Una vez más, se los voy a leer. Respondió Jesús. Lo dijo Jesús, no lo dijo el apóstol Pablo, no lo dijo el apóstol Pedro, no lo dijo algún padre de la fe de la iglesia cristiana a partir del libro de los Hechos para acá. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Tened fe en Dios. Ahí se resume todo en nuestra vida. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esta escritura, este par de versículos son los favoritos de mi vida. Están fundamentados en mi corazón como un ancla. Así que, a modo de introducción, ¿cómo es la fe de Dios? La respuesta es sencilla. La fe de Dios es inmutable. Usted puede estarse preguntando en este momento que me está escuchando, ¿qué es la inmutabilidad de Dios? La respuesta es simple. La inmutabilidad de Dios, su cualidad de no cambiar, es claramente enseñada en las Escrituras. Por ejemplo, Malaquías capítulo 3, verso 6, Dios afirma, porque yo soy Jehová, no cambio. El diccionario define que no puede ser cambiado. Inmutable, el diccionario dice que no puede ser cambiado o alterado. Eso quiere decir que Dios no cambia y no puede ser alterado por nada. Dios no puede ser alterado por nada. Santiago capítulo 1, verso 17 dice,
que también enseña sobre la inmutabilidad de Dios. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La sombra de variación se refiere a nuestra perspectiva sobre el sol. Es eclipsada, se desplaza, proyecta su sombra, el sol sale, se oculta, aparece y desaparece cada día, sale de un trópico y entra en otro en ciertas épocas del año. Pero con Dios, quien espiritualmente hablando es la misma luz, no hay tinieblas en absoluto en Él, no hay ningún cambio ni nada parecido con Él. Él no es como el sol. Dios es inmutable en su naturaleza divina, sus perfecciones y sus propósitos, sus promesas y sus dones dentro de Él y en todo Él, y todo lo que es Dios es inmutable. Él, siendo santo, no puede desviarse a lo que es malo. Ni Él, quien es la fuente de la luz, puede ser la causa de la oscuridad, dado que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. El mal no puede proceder de Él, ni Él puede tentar a nadie. Eso lo dice Santiago capítulo 1, verso 13. La Biblia es clara en que Dios no cambia su forma de pensar, su voluntad o su naturaleza. Hay varias razones lógicas por las cuales Dios debe ser inmutable. Por eso es imposible que Dios cambie. En primer lugar, si algo cambia, debe hacerse en un orden cronológico. Debe haber un momento antes del cambio y un momento después del cambio. Por lo tanto, para que el cambio se lleve a cabo, debe ocurrir dentro de las restricciones del tiempo. Sin embargo, Dios es eterno y Dios existe fuera de las limitaciones del tiempo. Segundo lugar, la inmutabilidad de Dios es necesaria para su perfección. Si algo cambia, debe de cambiar para bien o para mal. Porque un cambio que no hace ninguna diferencia no es un cambio. Para que el cambio se realice, o bien se adiciona algo que se necesita, lo cual es un cambio para mejorar, o algo de lo que se necesita se pierde, lo cual es un cambio para empeorar. Pero ya que Dios es perfecto, no estamos hablando del ser humano, sino estamos hablando de Dios. Él no necesita nada, por lo tanto, Él no puede cambiar para bien y Él no puede cambiar para mal. Si Dios fuera a perder algo, Él ya no sería perfecto. Él no puede cambiar para mal. En tercer lugar, la inmutabilidad de Dios se relaciona con su omnisciencia. Cuando alguien cambia su forma de pensar, a menudo es porque ha salido a la luz una nueva información que no conocida con anterioridad, o porque las circunstancias han cambiado y requieren una actitud o acción diferente. Ya que Dios es omnisciente, Él no puede aprender algo nuevo que ya Él no sepa. Por tanto, cuando la Biblia habla de que Dios se arrepiente, anote esto, debe entenderse que la circunstancia o situación ha cambiado, no Dios. Cuando en Éxodo capítulo 32, verso 14 y 1 de Samuel capítulo 15, verso 11 al verso 29, habla que Dios se arrepiente. Está simplemente describiendo un cambio de dispensación y unos tratos externos hacia el hombre para que el hombre sea salvo. Ese es el único fin por lo cual a veces Dios cambia para salvar a alguien, pero en el resto Él no cambia. Números capítulo 23, verso 19 dice que presenta claramente la inmutabilidad de Dios. Allí dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. No, Dios no se arrepiente. Estos versículos afirman la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Él es inmutable e inalterable. Así que tenemos
esa naturaleza de Dios a favor suyo y mío. ¿Por qué? Se lo voy a presentar en el desarrollo. ¿Cómo es la fe de Dios? La fe de Dios es inamovible e imparable. Le daré 3 citas bíblicas para que lo compruebe. Malaquías capítulo 3, verso 6. Dios afirma: porque yo no cambio. Números 23, verso 29. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Primera de Samuel capítulo 15, verso 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces volvamos a Marcos capítulo 11, verso 22 al 23. Dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Jesús le dijo esto a sus discípulos, ya que habían visto que la higuera, versículos más anteriores, la higuera se secó desde las raíces. Entonces le preguntan a Jesús cómo se logra hacer esto. Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Gloria a Dios. Ahora, si usted mira en estos versículos, Jesús le está diciendo a sus discípulos, a usted y a mí también. Por eso se escribió. Hay personas que hablan de estos versículos que es algo figurativo, que esos versículos no fueron añadidos porque a veces no concuerdan con las circunstancias. Y hablarle a un monte como que no va a concordar. Hay gente que le ha hablado al monte y el monte no se mueve. Entonces lo hacemos como figurativo, como algo espiritual, etcétera. Pero si usted analiza estos versículos palabra por palabra en el texto original, va y se mete a internet y busca Strong y empieza a traducir del texto original al castellano, se dará cuenta que esos versículos no es algo figurativo, sino es algo literal. Entonces, ¿cómo podemos entender este versículo? Es muy sencillo. Acá Jesús está diciendo que la fe puede mover una montaña. La fe puede mover un monte. Y uno se pregunta, ¿cómo funciona? Sencillo. Volvamos a leer. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Cuando tenemos fe en Dios, el monte se mueve. ¿Cómo se mueve? Verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí está mencionando un monte. Salmos capítulo 125, versículos 1 al 2. Anótelo, porque está hablando de un monte. Entonces le va a responder lo que quiso decir Jesús en Marcos sobre el monte y la fe. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová estará alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Ok. Volvamos a Marcos capítulo 11, verso 22 al 23. Jesús dijo: ten fe en Dios. Cualquiera que le diga a este monte, cuando uno entiende el trasfondo y uno lo estudia, Jesús está diciendo: cualquiera es cualquiera. Cualquier persona. Cualquiera es cualquiera y está calificado para tener fe. Dice que cualquiera que tiene fe en Dios, y se lo voy a parafrasear, y viene constantemente a hablarle al monte físico, literal, cualquiera que le hable al monte físico, literal, cualquiera que le hable constantemente, háblale ¿qué? Quítate y échate en el mar. Yo quiero que usted abra su imaginación y esto que le acaba de decir lo relacione con Salmos capítulo 125, verso 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Jesús está diciendo
que tengan la fe de Dios. Dios usó su fe para crear una montaña. Pero vamos a usar la imaginación. Dios le habla al mundo espiritual y le dice a la montaña: yo quiero que usted cobre existencia, que la luz entre en ti, montaña, y usted se vuelva materia, como dice Hebreos capítulo 11. Por fe entendemos que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Dios le habló a lo que no se veía y le dijo: serás montaña, serás monte, y se volvió materia. Y Dios le dijo: estarás aquí cimentado, aquí estarás, y llueva, truene, relampaguee, tiemble, suceda lo que sea, tú seguirás siendo monte. Entonces Dios creó ese monte en Génesis capítulo 1, y ese monte se quedó ahí. Y pasaron los años, pasaron los años, y pasaron los años, y pasaron los años. Y de toda circunstancia venía sobre la naturaleza contra el monte, y el monte siguió siendo monte. Y hasta el día de hoy ese monte sigue ahí desde que Dios lo creó en Génesis. ¿A qué voy con esto? Que ese monte tiene la fe de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio una orden: sé monte y quédate aquí. No importa las circunstancias, no te muevas hasta que yo te hable. Y el monte no se ha movido. ¿Por qué? Porque el monte está hecho de la fe de Dios. Entonces, cuando Dios liberó su poder creativo, cuando Dios liberó su fe sobre ese monte se volvió monte, esa montañita ahí, y es tan sólida, tan firme como la fe de Dios. Entonces, si usted se arrima al monte y usted va desanimado, el monte sigue siendo monte. Si usted va alegre, el monte sigue siendo monte. Si usted va y le tira piedras, el monte sigue siendo monte. Usted puede ir las veces que sea y decirle lo que sea al monte y hacer con el monte lo que sea, y el monte seguirá siendo monte. No se va a mover, no va a cambiar, no le va a responder. ¿Por qué? Porque el monte responde a Dios. El monte responde al idioma de Dios. Las cosas visibles que vemos provienen de Dios. Dios las creó. Eso quiere decir que le va a responder a Dios. Cuando Jesús dijo tener fe en Dios, es porque cuando Dios le habló al mar, estaba Moisés, a los lados de Moisés hay montañas, no pueden subir, está el mar de frente y atrás viene Faraón. Dios habló y el mar se abrió porque le obedeció a Dios. Las plagas cayeron porque le obedecieron a Dios. Es más, Jesús le dijo a Pedro: ven, y Pedro caminó por el agua. El mar le obedeció a las palabras de Jesús. ¿A qué voy con esto? La naturaleza, las circunstancias, lo que te rodea, lo que esté pasando, le obedecen es a Dios. Así que aquí está hablando que tenemos que hablarle al monte. Cualquiera que le diga a este monte: quítate y échate en el mar. Pero ¿cómo? Con la fe de Dios. Entonces voy ampliando el panorama. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Para usted hablarle al monte, usted tiene que ser un monte. Por eso Jesús dijo: tengan la fe de Dios. ¿Cómo es la fe de Dios? La fe de Dios es inmutable. La fe de Dios es sólida. La fe de Dios no cambia, no se mueve ni se desvanece. La fe de Dios es firme para toda la eternidad. Así que la montaña que tiene las partículas de Dios en él, la sustancia de Dios en él, la montaña está moviéndose, está reaccionando igual que Dios. Su palabra dice que Dios es inamovible, así que la montaña es inamovible. Entonces Jesús está diciendo: si usted tiene esta fe inamovible y no duda en su corazón, porque Dios no duda en su corazón de lo que Él va a hacer, y Él tiene fe, entonces, y usted usa la misma fe de Dios, le va a hablar al monte, y el monte le va a obedecer, porque usted está hablando como Dios, usted está hablando como el monte. Ah, gloria a Dios. Alguien escriba ahí, amén.
Anote esto. Salmos capítulo 42, verso 7 dice que un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Aquí está diciendo el Salmo que un abismo le puede hablar a otro abismo. Vamos a unificar todo lo que hemos dicho. Si un abismo llama a otro abismo, es porque los dos se pueden comunicar. Y el Salmo dice que hay que hacer como el monte de Sión, que no se mueve ni se desvanece. Agarremos esos dos versículos y llevémoslos a Marcos y veamos el contexto. Entonces Jesús está diciendo que usemos la fe de Dios, que es como un abismo. Usemos la fe de Dios, que es como el monte de Sión, y me convierta yo en un monte de fe, en un abismo de fe, que hable el idioma de la montaña, que hable el idioma de Dios, que hable el idioma del abismo. Entonces el abismo me va a escuchar y el monte se va a mover. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo es eso? Sencillo. Le voy a dar otro ejemplo. Génesis capítulo 32, verso 26, estamos hablando de Jacob. Y dijo él, déjame, el ángel, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob no se dio por vencido. Tenía delante de él un ente espiritual. Y el cuerpo físico no puede agarrar lo espiritual. Muchos tienen la imaginación de Hollywood que Jacob físicamente agarró un ángel. No, Jacob con palabras, porque no podía agarrar lo espiritual. Y el ángel se iba a ir y él con palabras habló el idioma de Dios. ¿Cuál? Hay una bendición que es legal, que me pertenece a mí. ¿Dónde está mi bendición? Dios tiene que bendecirme porque Jacob me dio, Esaú me dio la primogenitura y mi padre la bendición. ¿Quién me va a bendecir? Necesito que alguien me bendiga. Y el ángel es espiritual y no puedo agarrarlo. Él con palabras dijo la voluntad de Dios, dijo algo legal, dijo algo que Dios prometió. Y él dijo, ¿dónde está mi bendición? Del cielo, el único que ha venido a este lugar a hablar conmigo es usted. Así que usted me tendrá que bendecir. Y toda la noche él estuvo, me vas a bendecir, contra el sueño y el cansancio. Y él decía, me vas a bendecir. Sus palabras se volvieron igual que Dios. Y el ángel tuvo que volverse a él y decirle, ¿qué quiere que te bendiga? Y lo bendijo. Pero alguien que no tiene esa fe en la palabra de Dios, empieza a titubear y dice no, y lo deja irse. Pero usted tiene que pelear, y si se tiene que pelear toda la noche, pelee con la palabra de Dios y diga, es que está escrito, me tienen que bendecir, y los ángeles tendrán que venir y a bendecir. Ok, le voy a decir otro ejemplo, pero del Nuevo Testamento. Vamos a hablar del centurión. Mateo capítulo 8, verso 8 y Lucas capítulo 7, verso 7. Se acerca el centurión a Jesús y le dice, di la palabra y mi siervo, mi criado, sanará. Y Jesús dijo, no he visto fe tan grande en todo Israel como la de este hombre. Y su siervo, su criado, fue sanado. ¿Por qué? El centurión solo dijo, basta una palabra tuya. Sin cuestionar, sin decir yo nada, yo obedeceré esa palabra. Dila. Y fue sano. Un versículo bíblico es capaz de transformar todo lo que está alrededor de su propia vida. Es suficiente. Un versículo bíblico tiene todo el poder creativo de Dios comprimido como en esas palabras, en cada letra, que cuando usted lo dice, esto hará prosperar tu camino. Su palabra dice en Josué, medita de día y de noche, capítulo 1, verso 8, medita de día y de noche, medita de día y de noche, medita de día y de noche. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito.
y entonces esto hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Él, hablando de Jacob, dijo palabras le respondieron a él y el ángel tuvo que bendecirlo. El centurión le dijo, di la palabra, y recibió. Leer la Biblia, hablar como Dios habla, pensar como Dios piensa, actuar como Dios actúa, moverse como Dios se mueve. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando fuéramos a hablarle al monte. Camina como Dios cuando vayas al monte. Habla como Dios cuando vayas al monte. Piensa como Dios cuando vayas al monte. Muévete como Dios cuando necesites ir y hablarle al monte, porque el monte solo entiende el idioma de Dios. Así que cuando vayas allá, ve hablando como un hijo del rey, ve allá hablando como una hija del rey. No te rebajes a las circunstancias. Háblale como Dios le hablaría. Háblale como Dios le hablaría a las circunstancias. Piensa como Dios, habla como Dios, camina como Dios. Sé hijo de Dios. Efesios capítulo 5 verso 1 dice que usted y yo somos hijos amados y debemos de copiar a Dios. Así que copia a Dios como Dios piensa, hable como Dios piensa, vístase, muévase, haga algo como Dios lo hacía. Aleluya. Gloria a Dios. Así que Mateo capítulo 6 verso 10. Anótelo. Si vienen sus discípulos y le dice, ¿cómo vamos a orar? Y él le dijo, oren de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Mateo capítulo 6, verso 10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aleluya. En el cielo, el monte le responde a Dios. En la tierra, el monte le responde a Dios. Todo lo que Dios creó le responde a las palabras de Dios. Así que cuando usted dice lo que está escrito, ellos van a entender su idioma y ellos le van a responder. Aleluya. Así que párate al frente del monte y habla el idioma del reino de Dios. Hable lo que dice la Biblia. Dile lo que está escrito y el monte le va a obedecer a usted. Voy recapitulando una vez más. Hay que ser, como dice el Salmo 125, verso 1 al 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Si usted confía en Dios, usted inmediatamente su fe, su confianza en Dios, su emuná en Dios, se convierte tan sólida como un monte. Entonces, el monte, cuando usted se le arrima al monte, el monte no va a ver un ser humano, el monte no va a ver una mujer, el monte no va a ver un hombre. El monte va a ver otro monte, hablando el idioma del monte. Y el idioma del monte es hablar como Dios habla. Aleluya. Así que empieza a hablar. Ay, pastor, pero es que yo tengo problemas. Bueno, ¿qué le dijo Jesús a la higuera? Jesús le habló 6 palabras a la higuera. Le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Para que se escuche, Jesús tuvo que haber gritado. Jesús no le susurró al oído a las hojas de la higuera. No, Jesús le habló fuerte y claro. Nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Démosle vuelta a la situación. Usted cuando está desanimado, habla palabras fuertes. Usted cuando está enojado, habla palabras fuertes. Usted cuando las cosas le van mal, habla palabras fuertes. Y le dice al carro, esta cochinada no sirve. La computadora, es que esto no sirve. Y esto no sirve. Mira mi hermana, mira mi hermano, usted está hablando el idioma del diablo. Aleluya. Su palabra dice, en Proverbios capítulo 6, verso 2, que con las palabras de tu boca has quedado preso y con los dichos de tus labios has quedado atado. Empieza a bendecir. Y
Empieza a hablar correctamente. Las personas hoy en día están orando de esta forma. Ay, Señor, yo bendigo los problemas. Señor, gracias por los problemas. Los problemas son una bendición. No, no, eso no es una bendición para nadie. Empieza a hablarle a los problemas. Dígale que se marchiten desde las raíces. Dígale a las circunstancias, dígale a esa enfermedad que se marchita en el nombre de Jesucristo desde las raíces. Como lo dice Marcos. Aleluya. Háblale a su montaña. Y alguien dice, es que está mintiendo. No, dígale. Marcos 11, 22, verso 23. Dice que tengo que hablarle al monte a través de la fe. Y yo le hablo y no estoy mintiendo. Y eso le va a obedecer a usted. Porque usted está hablando como Dios, moviéndose como Dios, pensando como Dios. Aleluya. Entonces, ¿cómo habló Jesús ante las circunstancias? Biblia. Jesús dijo, yo no he venido a anular la ley, he venido a cumplirla. Jesús habló Biblia. Juan capítulo 8, verso 32, el Evangelio de Juan dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Eso lo dijo Jesús, yo hablo el idioma del Padre. Juan capítulo 12, verso 49, Jesús dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Qué hablaba Jesús? Hablaba Biblia. Alguien me puede decir, pastor, es que usted es un fanático. Prefiero hablar el idioma del reino de los cielos que hablar el idioma de este mundo. Prefiero que a mí me llamen fanático, pero que las circunstancias obedezcan la palabra de Dios, que yo someterme a hablar como el diablo, a actuar como este mundo. Aleluya. Pastor, es que financieramente, ¿qué voy a hacer? ¿Vamos a tener fe en Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura sobre estas circunstancias? Usted tiene que averiguarlo. ¿Por qué? Como antes le dije, pastor, ¿qué voy a hacer con las finanzas? Juan 8:32, eso es lo que usted va a hacer. ¿Qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué dice la Biblia sobre su asunto financiero? Pastor, no sé qué dice. Entonces, ¿cómo usted va a ser libre? Usted nunca lo será hasta que no conozca la verdad sobre su situación financiera. Y cuando la conozca la Biblia, la verdad a usted lo hará libre. Pastor, es que ¿qué voy a hacer con mi salud? Estoy enfermo. Usted lo que va a hacer es Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué dice la Biblia sobre su salud? ¿Qué hizo Jesús por su salud? ¿Qué pasó en la cruz del Calvario para tu salud? Pastor, es que no sé. Entonces no se va a curar. Porque la ignorancia de un cristiano es la ventaja más grande que tiene el diablo sobre la vida de ese cristiano. Ignorar. Usted tiene que conocer qué Dios dijo para hablar el idioma de Dios. Empieza a decir lo que la Biblia dice al monte. Vamos a tener fe en Dios, vamos a creer con el corazón, vamos a hablarle al monte. Entonces, pastor, ¿cómo hay que orar? ¿Cómo hay que decir? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hable Biblia, ore Biblia, cante Biblia, escriba Biblia. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 8, usted puede encontrar que Dios había dicho que de día y de noche había que hablar la palabra de Dios. Dice, al acostarte, al levantarte, la hablarás a tus hijos, la repetirás constantemente. Y ellos se ponían algo aquí en la frente para sostenerse el cabello y evitar el sudor, pero encima había un versículo bíblico. En sus brazos ellos se ponían tela y habían versículos bíblicos. Entonces, cuando yo iba a hablar con alguien, cuando yo iba a hablar con mi esposa, ella tenía versículos bíblicos. Cuando yo iba a hablar con mi hijo y mis hijos, ellos tenían versículos bíblicos. Cuando yo entraba a mi casa, los postes de mi casa, habían versículos bíblicos. Cuando yo iba al cuarto, habían versículos bíblicos. Cuando yo iba modernamente a la cocina, habían versículos bíblicos. Habían tantos versículos bíblicos en la casa, habían versículos bíblicos en mi ropa, que
Era imposible que el diablo se metiera a ese hogar y desbaratara esa casa. Era imposible que el diablo se metiera en la mente de la gente. ¿Por qué? Porque ellos eran Biblia, hablaban Biblia, se movían en Biblia. Aleluya. No sé si me estoy explicando, pero eso fue lo que sucedió. Hablaban Biblia, se movían en Biblia. Todo era Biblia. Su palabra dice, ¿qué es lo que quiere hacer Dios con usted y conmigo? Es muy sencillo. Es muy sencillo. La escritura dice en el Evangelio de Juan que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A ver si me explico. Jesús es la palabra de Dios. En otras versiones dicen que la palabra de Dios tomó forma humana y habitó entre nosotros. Ahora usted y yo, Jesús pasó de ser la palabra y vino a ser humano. Ahora nosotros somos humanos convirtiéndonos en la palabra de Dios. Aleluya. Una vez más, a ver si me explico. Jesús es la palabra de Dios y se hizo forma humana. Ahora la forma humana se está haciendo igual que la palabra de Dios. Aleluya. No sé si me estoy dando a entender. La palabra de Dios, que es Jesús, vino y tomó forma humana. Ahora la forma humana está pareciéndose a la palabra de Dios. Se parece a Dios. ¿Por qué? Porque habla versículos bíblicos, piensa en versículos bíblicos. En su casa tiene muchos versículos bíblicos. Medita de día y de noche en los versículos bíblicos. ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Qué pasa con este hombre? Es que se está convirtiendo, está haciéndose igual a Jesús, está copiando a Jesús. ¿Y qué pasa después con esa hermana? Eso es fanatismo. ¿Qué pasa después con ese hermano? Es que eso es fanatismo. No es fanatismo. Cuando la palabra de Dios empieza a germinar, empieza a crecer dentro y empieza a echar raíces dentro de esa persona. Aleluya. Cuando eso sale, dará fruto y fruto en abundancia. A ver si me explico. Génesis capítulo 1, verso 3, verso 1, 2 y 3, vemos la creación, pero vemos en el verso 2 al Espíritu Santo. Dice el verso 1, Génesis 1, 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Con qué lo creó Dios? Con palabras. Dios no usó una pala, Dios no usó ningún instrumento humano, Dios no usó manos, Dios no usó un cuerpo, Dios usó palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En otras versiones dice que el Espíritu de Dios estaba incubando sobre la faz de las aguas. ¿Qué estaba incubando? El Espíritu Santo estaba dándole vuelta. Estaba dando vuelta. ¿Y qué es incubar? ¿Qué estaba incubando? Él estaba incubando la creación. ¿Cómo lo sé? A ver si me explico. Génesis 1:2 dice que había un caos. La tierra estaba desordenada y la tierra estaba vacía. En las mitologías creen que el Dios principal es el caos. Génesis capítulo 1, verso 2, en otras versiones dice que el caos estaba sobre la tierra y el Espíritu de Dios se movía encima de él. ¿Y qué pasó? Leas el verso 3, Génesis 1, 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue. Aleluya. ¿Qué sucedió? Que Dios le habló al caos y le dijo, conviértase en luz. Aleluya. Así que toda mitología, todo Dios de caos salió vencido porque el Espíritu de Dios habló y le dijo al caos, sé luz, y luz
fue. Aleluya. ¿A qué voy con esto? Usted tiene un caos en su casa, usted tiene un caos financiero, usted tiene un caos sobre su vida, sobre su salud, sobre sus hijos, sobre su situación, tiene un caos emocional, tiene un caos psicológico, tiene un trauma, tiene ganas de suicidarse y está muy mal financieramente en todas las áreas. Háblele al caos de la palabra de Dios y dígale: sé luz en la oscuridad, sé luz en mi vida, sé luz en mi matrimonio. ¿Por qué? Pedro lo dice. Dice que debemos de meditar en la palabra más segura y profética que nosotros tenemos. ¿Cuál? Que Dios nos ama, y dejar que la palabra de Dios empiece a alumbrar como una antorcha adentro de nosotros, en todos los rincones oscuros donde la palabra de Dios no ha llegado, donde la palabra de Dios no es verdad. Empieza la palabra de Dios a crecer como una luz hasta que se vuelve de día, y de pronto el cáncer desapareció, de pronto en el nombre de Jesús el insomnio, de pronto la depresión, de pronto su hogar cambió, de pronto aparecieron ángeles, de pronto se manifestó la bendición, de pronto se abrió el cielo a favor tuyo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una luz que va a alumbrar en todo lugar oscuro, y la palabra de Dios dice que la luz vino a los hombres, y la luz era la luz de los hombres, y ante la luz las tinieblas no prevalecieron. Aleluya. No prevalecieron. Nada puede quedar firme, nada puede ser eterno, nada puede ser para siempre cuando la palabra de Dios está de por medio. Se murió Lázaro. Sí, se murió. ¿Y qué hace usted al cuarto día aquí? Jesús, ese hombre está creyendo como si está muerto. Yo estoy diciendo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese hombre está más vivo que todos ustedes. ¿Cómo es posible? Si está muerto y huele hediondo desde largo. Quíteme la piedra y le voy a demostrar que ese hombre tiene fe. Ese hombre tiene fe y creyó hasta la muerte. Y no importa si usted tiene que creerle a Dios hasta morirse, pues si se muere, tiene dos opciones: se va para el reino de los cielos, y si no, Dios tendrá que venir a resucitarlo a usted, porque el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Santo Dios. Entonces, ¿cómo debemos de orar? Empieza a agarrar la palabra de Dios y empieza a decir: rompo toda maldición, toda misión del enemigo en contra de mi economía en el nombre de Jesús. Rompo toda maldición de pobreza, carencia, duda, fracaso en el nombre de Jesús. Eso es mejor decirlo que andarse quejando y diciendo: ¿y cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Y deje de hablar como el diablo, de hablar como el mundo habla. Deje de hablar como el mundo. Así que hablemos la palabra de Dios. Hablemos palabra de Dios. Empieza a declarar: tú eres Jehová Jireh, mi proveedor. Hay bienes y riquezas en mi casa, porque temo al Señor. La bendición de Dios está sobre mi vida. Soy bendecido en mi entrar y en mi salir. Empieza a declarar versículos bíblicos. Empieza a declarar Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 14. Y diga que yo fui redimido de la maldición de la ley. Según Gálatas 3. Empiece a declarar la bendición sobre su vida. Empieza a decir que por las llagas de Jesús usted es sano. Jesús llevó mis enfermedades y mis aflicciones. Empieza a declarar eso para su vida. Hecho fue la aflicción que ataque mi cuerpo en el nombre de Jesús. Eche eso fuera de su vida. Rompo y reprendo, echo fuera todo espíritu de cáncer que intente establecerse en mis pulmones, huesos, pecho, columna, hígados, riñones, páncreas, piel, estómago, en el nombre de Jesús. Saque de su vida la obra del diablo y reemplácela por la palabra de Dios. Empieza a declarar palabra de Dios a su vida en el precioso nombre de Jesús. Así que mi hermana y mi hermano, no es que Dios no responde, Dios sí responde. Dios escucha todas sus oraciones. Y usted me puede decir: Pastor Juan Carlos, ¿cómo es eso? Si Dios responde todas mis oraciones. No, Dios sí responde. Santiago capítulo 1 dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todas las cosas. ¿Qué es ser inconstante?
El diccionario dice que es una persona que no sabe por cuál camino ir. Entonces se encuentra delante de él dos caminos. Y como es inconstante en todas las cosas, quiere hacer un tercer camino y no se puede. Dice que tal persona no puede recibir. Y no es que no pueda recibir, es que Dios viene y le va a entregar a usted la bendición, su sanidad, su liberación. Pero usted, como es inconstante, en el momento que Dios se lo va a dar a usted, usted no está. ¿Me explico? Su palabra dice que usted y yo somos sus hijos amados en quien Dios tiene complacencia. Y usted dice, Señor, te alabo y te bendigo. El pastor Juan Carlos dijo que dijéramos tu palabra. Tu palabra dice en Isaías capítulo 53, versos 4 y 5, que por tus llagas podemos recibir sanidad, perdón por cualquier iniquidad, en mi cuerpo, en mi espíritu y en mi alma. Y viene Dios a dártelo. Y en el momento que te lo van a entregar, usted dice, ay, qué desgracia más grande, yo ya no puedo, y es que no, me voy a morir, y me voy a esto, y usted se está contradiciendo. Entonces, no saben si se lo dan o no se lo dan. Es usted la persona que tiene que volverse como el monte, ¿sí? Como el abismo. Tienes que hablar el idioma de Dios, tienes que hablar fe, tienes que hablar fácil. Repite lo que dice la Biblia. Concluyo con este ejemplo, esta ilustración. Si usted va a un tribunal, abogado para que nos defienda. Sencillo. Si a mí me llevaran a un tribunal y me dijeran, señor Juan Carlos, el asunto está así, señor juez. Esa señora dice que yo le robé las 2 gallinas. Esa señora está loca. Yo no le robé las 2 gallinas. Yo ese día andaba en un culto. Esa respuesta que me va a dar el juez. Traiga su abogado. Y el abogado va a decir, señor juez, a mi cliente se le está acusando de que la señora, la contraparte, de que se le están robando, mi cliente le robó 2 objetos de su propiedad, lo cual en otro lugar, y mi cliente tiene testigos, y hay una grabación que él estuvo en dicha reunión predicando. La señora no viene con testigos y no trae evidencias. Así que el artículo penal tal dice que nadie puede ser culpable hasta que no se demuestre lo contrario. La ley dice en esto, en esto, en esto, en esto. Y el juez, ¿qué va a entender? El juez sí va a entender. ¿Por qué? Porque el fiscal, el abogado, está hablando la ley. ¿Y qué entiende el abogado? El juez, la ley. Y los dos van a hablar leyes y por eso me van a declarar libre. Cuando yo hablo la ley de Dios, cuando yo hablo la palabra de Dios, cuando yo digo que está escrito, yo no estoy mintiendo. Mentir sería, una falsa fe sería, yo voy a inventar que estoy sano, sí señor, gracias, estoy sano, soy sano. ¿Dónde se basa usted? Usted tiene que... En la radio que alguien dijo, yo escuché en la televisión que alguien dijo, sí, hasta los brujos lo dicen. Pero eso es ilegal, usted está mintiendo. Usted tiene que ir a la palabra de Dios y decir no. En Isaías capítulo 53 versos 4 y 5, en primera de Pedro, Jesús dijo, está escrito en esta forma, está escrito. ¿Por qué Jesús le contestó al diablo, escrito está? Porque él no le dijo, no, te reprendo. No, él le dijo, escrito está. Así que aprenda a leer, aprenda a escribir versículos bíblicos. ¿Quiere aprendérselos? Péguelos en la entrada de su casa, detrás de la puerta, en la nevera, en la cocina, en el servicio sanitario. Péguelo ahí en el baño, en el cuarto, en la sala. Versículo bíblico al acostarse también. Usemos la tecnología moderna.
¿Qué? Vaya a YouTube, descargue de la Biblia dramatizada y escúchelos con los audífonos mientras trabaja. Ponga la Biblia en audio y empieza a escuchar palabra, empieza a escuchar y a escuchar y a escuchar hasta que la palabra de Dios le haga entender a usted. Pero tal vez usted me diga, pastor, es que no entiendo. Muy sencillo. Cuando usted fue a la escuela, usted no sabía leer. Ahí, de tanto escuchar a su maestra o a su maestro, usted aprendió a leer. Usted no sabía de matemáticas hasta que un profesor o una profesora empezó a enseñarle a usted, y de tanto repetirle a usted lo mismo que usted aprendió. Usted, más de uno aprendimos a andar en una bicicleta. Al principio no sabíamos, pero la práctica hizo que usted aprendiera a andar en bicicleta, a sumar y a restar, a leer, a andar en motocicleta, a andar en carro, a tener la profesión que usted hoy tiene. Le costó a algunos unos 20, a los 22, los 7 años que empezó a estudiar, hasta los 22 años, 25 años de edad. Todos esos años estudió lo mismo, repitiendo lo que tiene una licenciado. Hoy usted domina algo, hoy usted sabe hacer algo, pero ese hacer algo al principio usted no lo sabía. La palabra de Dios es igual. Repítala, 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 repítela y repítela y repítela. Póngalo en sus ojos, en sus oídos, en su boca, en su corazón, en sus ojos, en sus oídos, en su boca y en su corazón, y medita de ella hasta que la palabra te haga libre. Una vez estaba en un banco haciendo un depósito. A la par mía había una señora, a la otra lado mío había una señora. Se conocían, yo no las conocía. Y una le dice a la otra: hola mi amiga, Dios la bendiga. Y la otra responde: amén, amén. Ay, vieras qué mal estoy. Yo creo que esta sí es la voluntad de Dios. Dios me envió su voluntad. Estoy tan enferma. Vieras ahí en el barrio todo el mundo con ese virus. Y en ese momento yo estoy en el medio escuchando a las dos señoras cristianas hablando el idioma del diablo. De pronto salió dentro de mí, yo sentía caliente el pecho, y salió las escrituras, donde salían los versículos bíblicos, y yo decía: Señor, estoy en un banco, y muchacho, Dios quiera que a usted no le pegue. Y cuando abrí la boca, yo le dije: escrito está. Usted es cristiano. Le dije otra cita bíblica. Hay que bendecir. Le dije otra cita bíblica. Ni la dejaba hablar. Y le dije: voy a orar por usted y Dios la va a sanar. Lo dice de una forma moderada y calladita. La señora fue sana. La otra cambió su forma de hablar. La que estaba delante mío haciendo fila me pidió oración también. Y casi tuvimos un avivamiento en el banco. ¿Por qué? Porque yo no pude contenerme. La verdad estaba saliendo de mí, y la verdad las hizo libre a ella y sanó a la otra. Así que los que me conocen, tanto amigos, familiares como cada miembro de la iglesia, les caigo mal. Vienen a hablar conmigo: hola pastor, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. Y la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Ah, mire pastor, usted, la Biblia dice, la Biblia. ¿Por qué? Porque yo no puedo darle chance al diablo. Yo no puedo hacer que las circunstancias me dominen. Yo tengo que dominar con la palabra de Dios la creación. Aleluya. Así que quiero orar por usted. Me quedan unos minutos de tiempo. Quiero bendecir su vida. Si usted está enfermo, en este momento póngase la mano, porque sí es la voluntad de Dios que usted sea sano. No es la voluntad de Dios que usted sufra, ni tenga esa dolencia, ni ese impedimento. Jesús fue a la cruz del Calvario, murió y resucitó por usted y por mí. Y Él pagó el precio de nuestros pecados. Nuestros pecados, nuestras enfermedades, dolencias, finanzas también. En todos los ámbitos, Jesús dijo en la cruz: Padre, sí, consumado es, que viene de la palabra tetelestai, que significa la deuda bruta ha sido pagada, presente, pasada y futura, de lo que deba ya ha sido pagado, y yo lo estoy pagando. No es la voluntad
condición. Y Dios puede sanarle, ya que no hay ninguna limitación. Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Póngase la mano donde usted tiene la enfermedad y la dolencia, donde está el impedimento. Padre, en el precioso nombre de Jesús, te damos gracias porque tu palabra dice que para esto hoy apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús, toda brujería, hechicería, santería, todo espíritu oculto, toda maldición generacional, toda envidia, toda vida, en el nombre de Jesús, tu cuerpo en este momento, la palabra de Dios, que ahora en este momento recibe sanidad por las llagas de Jesús, porque está escrito en Hechos 10:38 que Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesucristo. Este vino a hacer bienes y a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Toda opresión se va de tu vida en el nombre de Jesús, porque usted es templo del Espíritu Santo y usted está sellado con las arras de nuestra herencia. Usted fue salvado y perdonado y redimido por la sangre de Jesucristo. Declaro sanidad ahora mismo en el nombre de Jesús sobre esa área de tu cuerpo. Padre, te doy gracias. Padre, bendigo a todos los que están escuchándonos, a los que nos están viendo y nos verán. Todo problema financiero, Padre, así como usted multiplicó a través de Jesús el pan y los peces, 400 y después para alimentar a 5,000 hombres. Señor, multiplica dinero, multiplica la comida, multiplica ese hogar, Dios, para que ellos puedan salir adelante, puedan seguir comiendo y pagando, y darles en abundancia para que puedan ayudarles a otros a darles de comer en el nombre precioso de Jesús y a pagar cuentas. El pueblo y prospéralo grandemente, todo para llevarle la contraria al diablo, todo para llevarle la contraria a este mundo. Hablaremos tu palabra, hablaremos lo que está escrito y no vamos a cambiar todo lo que usted escribió en tu palabra. Padre, usted no ha cambiado de opinión, y tu palabra en 3 de Juan verso 2, amado, yo deseo verte prosperado en todas las cosas, que tengas salud y que prosperes espiritualmente. Padre, te damos gracias por ello, en el precioso nombre de Jesús, por la provisión. Amén. Si usted está viendo esta escuchándonos y usted dice, bueno, pastor, me bendijo el mensaje, pero estoy apartado de Dios, no estoy muy metido con Él. Quiero decirle algo sobre todas las cosas. Dios habló en su palabra una promesa, y existen muchísimos versículos bíblicos que hablan del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, en un abrir y cerrar de ojos, que es 0.3 centésimas de segundo, miles desapareceremos de este planeta y seremos llevados en cuestión de milésimas de segundos a la presencia de Dios. Aquí en la tierra gobernará el anticristo, el falso profeta y la bestia, y sucederán cosas que en la historia del ser humano nunca han sucedido. Por eso es que Dios necesita arrebatar la iglesia para lo que va a suceder aquí en la tierra. Y todo aquel que quiere ser salvo tiene la oportunidad de ser salvo, ya que la salvación es gratuita. Así que si usted me está escuchando, usted que me está viendo, quiere reconciliarse con Dios, quiere ser salvo, irse en el arrebatamiento, repita después de mí, diga: en este momento yo me arrepiento de mis pecados. Creo en mi corazón que Dios el Padre te resucitó de los muertos, y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida, y gracias porque hoy mis pecados han sido borrados con la sangre de Jesucristo. Gracias en el precioso nombre de Jesús, porque si hoy yo muero, he confesado a Jesús como mi Señor y soy salvo por gracia. Señor, te doy gracias porque mientras sucede el arrebatamiento,
Dame el querer como el hacer tu voluntad aquí en la tierra. Ayúdame a leer tu palabra para que tu palabra se ilumine a mi vida y yo pueda ser libre en todas las áreas, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración y se ha reconciliado con Jesucristo, o usted hoy ha recibido a Jesús en su corazón y ha nacido de nuevo, yo quiero que usted me escriba al número 506-8620-2121. Ese es mi número de WhatsApp, el número de la iglesia, y le vamos a dar un material a usted para que su fe crezca en Jesús. Dale su fe en Jesús. Si usted fue sano, si usted fue libre y la palabra de Dios te bendijo, yo quiero que usted me escriba un mensaje en el Messenger, o usted me puede escribir igual al número 8620-2121, y puede escribirme, contarme su testimonio o un comentario ahí en las redes sociales para glorificar el nombre del Señor y saber que hoy la palabra de Dios te sanó, hoy la palabra de Dios te liberó. Le esperamos en la siguiente transmisión. Le agradecemos por estar con nosotros. Se despide de usted el pastor Juan Carlos Pérez Corrales del Ministerio Apostólico Avance Misionero en Costa Rica. Bendiciones.